Moi bones a todos e a todos. Facemos unha conexión rápida aquí en Alderiques para falar con este collacio que tenemos, Pedro, de la página de la cuenta de Twitter Motornás. Pedro, ¿cómo estás? Muy bones. Bones, ¿qué tal? Bueno, y una llamada rápida porque queden ya solo dos carreras para que remate la Fórmula 1, pero este pasado fin de semana, vaya la que entamó Fernando Alonso, foto finish como si fuera lo del ciclismo que tanto nos presta, ¿no? Vaya carrera más guapa, ¿no? Esta de Brasil, ¿eh? Sí, bueno, Brasil tiene un circuito muy guapo y además esta carrera que no se esperaba que fuera nada emocionante porque ya teníamos a Max Verstappen como siempre y bueno, también con esa victoria que llevó y agamando récords de número de victorias y con un Aston Martin que estaba muy de capa caído en las últimas carreras y que bueno, que parecía que estaban más preparando para el año que viene que para lo que ya era este año y bueno, tuvieron esa oportunidad, aprovecharon el viernes en clasificación y aunque en la carrera sprint sí que no tuvieron ninguna oportunidad, sí que se vio que el coche funcionaba bien y que tiraba para adelante y entonces el domingo aprovecharonlo y bueno, con un Alonso siempre aprovechando esos momentos y lo mínimo que del coche para luchar por podios en este caso, que ya lo que puede aspirar el coche. O sea, más un Alonso magistral, ¿eh? Porque fue eso, adelantándoles caberes carreras, vaya increíble, ¿no? Sí, la verdad que lo que demostró en esta carrera es que eso está en un estado de forma buenísimo y que, bueno, en realidad lo que vimos pues fue eso magistral, fue magia que Sí. prácticamente entonces es vuelta resistiendo delante de un Red Bull y bueno, viose también después de la carrera, ¿no? Con Checo Pérez que estaba hasta orgulloso de Alonso de que hubiera aguantado ahí porque con un Aston Martin no era fácil y ahí resistió hasta esa foto finish que quedaron a milésimes de distancia, entrando que casi cuando yo lo vi, estaba viéndolo en la televisión y casi parecía que entraba Checo primero y Sí. tuvieron que poner ahí esa imagen final para ver quién entraba primero y que ya era Alonso con ese último podio de la temporada. Sí, además esa foto finish ahí impresionante con esa entrada de Alonso y con eso, con una situación, espera, emocionante, ¿eh? Sí, y bueno, además eso súmase a todos los podios que lleva na temporada, porque non hai que olvidar que aunque nas últimas carreras parece que el coche non estaba tan alantre Sí, y estábamos un poco decepcionados, al entamo de temporada tuvimos 7 podios prácticamente seguidos de Alonso y era eso, tercera posición tras tercera posición, incluso de alguna segunda. Aunque no tuvimos ninguna victoria de Alonso, no llegó esa 33 que sí. estábamos esperando, tuvimos muchos podios y fue una temporada que no se podía esperar. El año pasado, cuando estábamos un año aquí hablando al final Sí. de la última temporada, y era imposible pensar que en Aston Martin debemos tener esos 8 podios con Alonso y eso, bueno, son semientes que se van sembrando para de cara al año que viene. ¿Y cómo interpretes ese camudamiento de Alonso? O sea, ¿qué decirte? Del propio Aston Martin, porque eso, él hizo ya una salida perbona y después, eso, inclusive en las declaraciones posteriores a la carrera, dice que pudo ser más emocionante para la gente que lo estábamos viendo que para él mismo, que Que él para él. pensaba que todavía quedaban y demás, ¿no? Sí, bueno, lo que vimos es que Aston Martin en estas últimas carreras estuvo metiendo muchos mayores, pero que no se veían el rendimiento real del coche y deben como probando cosas nuevas, tuvieron que dar pasos para adelante, para atrás, y ahora parece que en esta carrera encontraron de algo con una xuntanza que hicieron de piezas nuevas, piezas viejas Ujú. y en los dos coches, porque tanto en el coche de Alonso como en el de Stroll vieron que tenían ritmo y bueno, Stroll que está a otro nivel, llega al nivel de Alonso como piloto, pero sí que se vio que tenía ritmo y que estaba ahí adelante y algamó una quinta posición. Entonces, eso ya que dieron un poco con la tecla, yo creo, en Aston Martin y sobre todo esto es importante de cara al año que viene, porque ahora Claro. ya de esta temporada no queda nada y los dos últimos circuitos que van a ser Las Vegas y Abu Dhabi no creemos que vaya a tener muchas posibilidades Aston Martin por cómo están configurados los circuitos, pero de cara al año que viene sí que deja muy buen sabor de boca.
Y aparte porque retorna eso lo de siempre, ¿no? Este home con 40 y pico años que retorna la Alonsomanía, ¿no? Que foi, por eso te llamamos, porque hay una interacción en redes, la xente volvióse yoco, ¿no? Con esta nueva exhibición de Alonso que parece que non tiene fin, ¿no? Que él cuando tiene la mínima oportunidad amuesa a la xente el bon facer que tiene, ¿no? Sí, lo que está claro es, oye, que está en muy buen estado de forma y cuando el coche está ahí, pues él también, Claro. siempre. Entonces, está viéndose esta temporada y cuando el coche no está ahí, pues bueno, hay que luchar por otras posiciones, que tampoco no está mal, porque siempre estuvo luchando por los puntos esta temporada. Y eso, ya para rematar, decíamos que quedan Las Vegas y Abu Dhabi, decíesme. Y Abu Dhabi, sí. Eso, Las Vegas y Abu Dhabi. El de Las Vegas va, que va a ser Sí, prestoso, aunque sea va a ser más espectáculo que carrera, sí, pero mítico bueno, de Estados Unidos, sí, 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 eso va a sí. ser. Entonces, eso queda el de Las Vegas. Y ahí sí que dicen que los especialistas dicen que Alonso y eso, que no hay muchas posibilidades, ¿no? Porque Sí, son. por el El de tipo Las de Vegas curvas son más grandes, rápidas. grandes rectes y eso, vaime, ¿no? Claro, Mm, sí, sí, entonces bueno, ahí ya donde Aston Martin va peor y también donde la conducción ya. tiene menos importancia, digamos. Lo que importa es que rinda el coche y la velocidad punta del coche, que no lle, en este caso, lo mejor de Aston Martin. O sea que eso vamos a ver. Lo que sí comentamos a la xente, queríamos llamarte eso por ese posible de Alonso Manía cada vegada. La xente está esperando la 33 y aparte está esperando bueno, sobre todo a mí parece que lle por xeito conducir, por lo que amuesa Alonso, yo creo que lle que transmite muchas cosas, ¿no? Cuando corre y eso, y entonces queríamos llamarte por eso y después lo que vamos a hacer ya la xente ya en lo que lle remate de temporada, porque queden eso, en rematando este mes de Payares, y allí cuando remata la temporada con esos dos grandes premios de Las Vegas y Abu Dhabi, y después si te parece Sí, hacemos el del Twitch, el grandón, ese de un resumen de la temporada. claro. Hombre, Pues estoy esperándolo, vamos. por eso, pues hoy, nada, Pedro, era simplemente conectar contigo por esa Alonso manía y ofertar a la gente una nueva grabación de esta historia. Muchísimas gracias por atendernos y que estamos en contacto. La gente lo que sí comentamos y que siga la tu cuenta en Twitter, Motornas, y la nuestra que siempre hacemos esa como ese llamado, hacemos un llamado, ¿no? Cuando remata el Gran Eso, sí, Premio, sí. ponemos siempre como una cita con normalmente la cuenta oficial de Alonso de la Fórmula 1 con el resultado y después ya cuando hacemos un llamado diciéndote Motornas, que yo lo que opines y que bueno, está teniendo bastantes impactos a nivel de Twitter y está prestándonos mucho, haremos un llamado ahí en Las Vegas y en Abu Dhabi. Genial, pues estoy esperándolo y eso, todo el mundo a ver las carreras. Venga, un ¿Cómo no? abrazo, gracias Pedro, un abrazo, gracias. Hasta luego. Tayou, 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 tayou.